Muy buenos días a todos. En este día primaveral, aquí en España, después de la Pascua, hace un día radiante y feliz y el campo está precioso. Hoy tenía muy claro sobre qué quería predicar. Dios. De todas las cosas que un predicador puede hablar, Dios es el tema, es el centro. Todo conduce a Dios en las predicaciones de un predicador, pero no es fácil hablar sobre Dios. Es más fácil hablar de las historias alrededor de Dios que de Dios mismo, el misterio. Pensando sobre qué iba a hablar acerca de Dios, he dicho pues que sea Dios mismo al que le escuchemos. Porque en la Biblia Dios muchas veces nos habla de sí mismo. Y hoy voy a escoger un libro que es muy poco conocido de la Biblia. Este libro, hay que decir que nuestros hermanos evangélicos no lo aceptan en el canon, porque al ser escrito en el siglo I a.C., fue escrito ya en griego. El libro de la sabiduría siempre estuvo en el canon de la Iglesia, pero en el siglo XVI los protestantes decidieron no tomar los libros escritos en griego del Antiguo Testamento. Pero bueno, para nosotros los católicos que sí que creemos que es palabra de Dios, aquí Dios habla de sí mismo. El libro de la sabiduría, poco conocido incluso para los católicos. Todos conocemos el libro del Éxodo, Génesis, los Salmos, pero el libro de la sabiduría, no es tan conocido. Ya el mismo título es una preciosidad, libro de la sabiduría. Fue atribuido a Salomón. Estoy convencido de que hubo un texto original de ese rey, pero que fue transformado en el siglo I. Es evidente por las palabras que se usan, los conceptos, todo, que la redacción es del siglo I. Pero dado que siempre se atribuye a Salomón, sí que pienso que procedió de un texto primitivo de Salomón transformado. En la Biblia queda lo que Dios ha querido que quede. Es decir, el texto sagrado es el que finalmente está en la Biblia. Con lo cual, aunque hubiera un texto inspirado original, un texto que verdaderamente venía de Dios, que fue inspirado por el Espíritu Santo para estar en la Biblia, sin embargo, Dios no quiso que acabara en la Biblia hasta que fuera transformado por el último redactor. Eso vale para los evangelios, eso vale. Hombre, también cabe la posibilidad de que el texto original de Salomón realmente fuera palabra de Dios, pero Dios sabía que su misma palabra, dada a través de ese hombre, iba a ser transformada. Y la versión final era la que iba a permanecer. Pongo un ejemplo. Cuando los oyentes de Jesús copiaban las parábolas, los dichos de Jesús, eso después fue transformado por Marcos, por Mateo, por Juan, y la versión final es la que tenemos en la Biblia. Pero es verdad que ya eran palabra de Dios cuando estaban fragmentariamente.
Así que el libro de la sabiduría, dado que se atribuye a Salomón, es muy interesante. Pudo ser palabra de Dios, tal cual salió de las manos, de la boca, porque él no escribiría, de la boca de Salomón, pero es una palabra de Dios que queda en la Biblia sabiendo Dios que le falta una transformación. Y ese texto meditado, orado, ese texto fue lo que movió al escritor o escritores a rehacerlo. Sin esa semilla no hubiéramos tenido el fruto final, lo cual es muy interesante. Ya nos damos cuenta al abordar la lectura del libro de la sabiduría, el final del Antiguo Testamento. Realmente este es el último libro que se escribió del Antiguo Testamento. Desde Éxodo todo es una continuidad, continuidad, continuidad. Hay libros en todas las épocas hasta la venida de Jesús. Los protestantes, a los que yo quiero mucho, no admiten los libros sapienciales finales, con lo cual desde Esdras y Nehemías, es decir, desde que vuelven del exilio, hay allí muchos siglos en que hay un silencio. Hay un silencio y no hay ningún libro de la Biblia para ellos. En la Biblia católica no. Hay una continuidad de libros hasta el final, libros históricos y sapienciales. Pero están escritos en griego, porque el pueblo hebreo, cuando vuelve del exilio, vuelve hablando arameo. Eso está más que comprobado. Por eso Jesús hablaba arameo. Todas las citas literales de Jesús, todas las palabras literales de Jesús que deja el Evangelio constancia, todas son en arameo. Incluso cuando en la cruz dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Uno de los evangelistas lo pone en arameo y el otro lo pone en hebreo arameizado. No es la versión pura hebrea de la Biblia hebrea, es una versión arameizada. Bien, como veis, un libro interesante, bello título, y además, fijaos cómo comienza este libro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Fijaos, el último libro de la Biblia, lo último que nos dice Dios a la entrada de este libro. El siguiente ya será el Evangelio de Mateo. Pues nos dice: amad la justicia los que juzgáis la tierra, pensad rectamente del Señor y con sencillez de corazón buscadle, porque se deja hallar de los que no le tientan, se manifiesta a los que no desconfían de él. Precioso texto. Además, otra cosa que nos hará escucharle de un modo distinto, porque la palabra de Dios toda ella es perfecta, pero es tan variada, es que se nota que el redactor está en el ambiente de la cultura alejandrina. Los que conocen muy bien los libros del siglo I a.C. dicen: esto es del ambiente alejandrino. Alejandría en ese momento probablemente era la ciudad más grande de toda esa zona oriental. Bueno, se puede discutir si era Antioquía de Pisidia. No era ya Atenas, desde luego. Y en ese ambiente de egipcios, en ese ambiente de muchísimos griegos, ya con influencias de otros lugares, Alejandría era un lugar muy cosmopolita. Los judíos seguían adorando a Dios y sus sabios leyendo los libros. Y ellos, que custodiaban ese rollo, son los que van a redactar este libro.
Amad la justicia a los que juzgáis la tierra. Pensad rectamente del Señor y con sencillez de corazón buscadle, porque se deja hallar de los que no le tientan. Se manifiesta a los que no desconfían de él. Estos versículos leídos desde la adoración de los magos, que es lo que pienso todo el tiempo cuando leo esto, hoy de los pastores, adquieren un significado profundo, profundo. Otra cosa interesante, no se escribe en Israel este libro, eso es seguro, no se escribe en la tierra de Abraham. Pero no nos olvidemos, el Éxodo tampoco se escribe en la tierra de Israel, el Deuteronomio tampoco, el Levítico tampoco. Es el pueblo, el que es depositario del don de la palabra de Dios. Y es en el pueblo en el que nace esa palabra de Dios, enviada por Él. Es verdad que Dios les da una tierra, bien, les da una tierra, pero lo importante es el pueblo, no la casa, sino lo que importa es el morador de la casa. Con lo cual, el que ellos escriban en Alejandría no les resta nada de sacralidad al libro. Parecería que si lo escribe un judío en Jerusalén, como que fuera más claro que esto es la palabra de Dios. Pero era el pueblo. Y había más pueblo en ese momento judío fuera de Israel, en toda la cuenca del Mediterráneo, sobre todo la parte oriental. Había más judíos fuera que dentro. Alguien pensaría, claro, el libro es más sagrado si lo escribe en Jerusalén, un escriba con sus tirabuzones, con su gran barba. Casi seguro que el grupo de judíos que escribió este libro no era así. Eran judíos alejandrinos. Vestían una túnica, podían no llevar barba ya. Y por supuesto no llevaban ni la kipá sobre la cabeza, que eso es muy posterior, muchísimos siglos después, ni otras muchas cosas que ahora asociamos al pueblo judío. Porque el pueblo judío era lo que era, y era variado. No era lo mismo un judío de Roma que un judío fariseo, por ejemplo, y de una familia farisea. Había variedad, como hoy día. Siempre pensamos los judíos y pensamos en los hasidim que van vestidos de negros, con un sombrero cilíndrico. Esos son solo una parte de los judíos. Lo mismo pasaba entonces. No hay ningún problema en que no sea escrito en Jerusalén. No hay ningún problema en que no fuera escrito en hebreo. Los judíos consideraron este libro palabra de Dios. Después hubo una reunión posterior en Jamnia, ya en el siglo I, y decidieron no incluirlo en su lista de libros, pero porque estaba escrito en griego. Y en ese momento hay una reacción nacionalista muy fuerte de rechazo a todo lo que no sea cuanto más hebreo mejor. Bien, es un larguísimo prólogo respecto al libro, pero me ha parecido interesante que conozcáis uno de los varios libros sapienciales que fueron escritos antes de la venida de Cristo y que están escritos justo entre los macabeos y la venida del Señor. Una última cosa, fue escrito por un grupo, siempre he dicho. Así como el libro del Eclesiástico es el libro de la sabiduría de Ben Sirá, este libro no, este libro
no se menciona a nadie, con lo cual fue una obra grupal, fue una obra colegial. Bien, continuamos. Sabiduría 1, versículo 3. Continúo donde lo habíamos dejado. Lo que he dicho hasta ahora es un prólogo un poco largo, la verdad sea dicha, pero nada es desperdicio. Lo importante es profundizar en la palabra de Dios. Sabiduría 1.3. Porque los pensamientos perversos separan al pueblo de Dios. Nos va a hablar de la sabiduría de Dios, pero antes nos dice eso, los pensamientos perversos separan a las personas y a los pueblos. Los pueblos enteros pueden ser separados de Dios. Los pueblos pueden tener pensamientos perversos. Existe toda una corriente muy extendida de decir, bueno, pobrecitos, en el fondo no sabían, pobrecitos, son inocentes, les han engañado. No, también colectivamente, culpablemente, podemos tener pensamientos perversos. Voy a ir ahora a Sabiduría 1.13. Este curioso versículo, porque Dios no hizo la muerte, ni se deleita en la muerte de los vivientes, porque Él creó todas las cosas para que pudieran existir. La venida de Cristo es para que podamos vivir de otra manera. No se deleita en la muerte de los vivientes. Él creó todas las cosas para que pudieran existir. Hay una vida de algunos hombres que es vida acarreando muerte. Hay otros, los renacidos del Espíritu, que tienen una vida acarreando vida. Podemos vivir acarreando muerte. Otros son vivos que acarrean vida. Este versículo, Dios no hizo la muerte. Es verdad que aquí se está refiriendo a la muerte corporal. Lo que pasó con Jesús, con María que ascendieron a los cielos, hubiera pasado probablemente con todos los seres humanos. Acabado su tiempo de existencia, hubieran sido llevados a la presencia de Dios. Sin embargo, la muerte, la enfermedad, tantas cosas malas aparecieron en el mundo, no son creación de Dios. Sabiduría 3.1. Pero las almas de los rectos están en las manos de Dios, y ningún tormento les tocará. Las almas de los rectos están en la mano de Dios, y ningún tormento les tocará. Esa expresión, no les tocará ningún tormento, hay que entenderla según toda la Biblia. Job, los Salmos, el exilio. Ningún tormento les tocará. Hay que entenderlo según la Biblia. Las almas de los rectos están en la mano de Dios. Sé que cuesta entenderlo cuando ahora mismo tenemos la guerra de Ucrania, miles de personas han muerto, tanto sufrimiento. Hay hombres rectos, hombres que tienen fe en Dios y le aman sobre todas las cosas. El versículo es verdadero. Están en la mano de Dios. Ningún tormento les tocará. Pero hay que entenderlo según la Biblia. La prueba existe. Dios nos protege. También protege a los que no tienen fe. Entonces da lo mismo tener fe que no. No. Solamente Dios sabe todas las cosas que ha hecho, etc.
No es indiferente orar que no orar. Señor, ayúdame, protégeme. No es indiferente hacer eso que no hacerlo. Dios protege a todos, hasta los paganos. Pero no es indiferente. No da lo mismo. Sabiduría 3:5. Habiéndoles disciplinado un poco, recibirán un gran bien, porque Dios los probó y los encontró dignos de sí mismo. Hacerse dignos de sí mismo. Además, esto está escrito en la época del Antiguo Testamento, cuando todavía no existía la redención, cuando todavía no había sido dado el sacramento de la confesión. No estaban bautizados. El bautismo da el perdón de Dios. No solo eso, pero siempre, para resumir, decimos, da el perdón de Dios. Es un lavado. Y el lavado, ante todo, expresa limpieza. Sin embargo, aquí lo dice, los probó y los encontró dignos de Él. Hasta personas del Antiguo Testamento que no han conocido a Cristo y no han recibido el bautismo pueden ser dignos de Dios. También ellos pueden ser disciplinados, es decir, para enmendarlos, para llevarlos al buen camino. También ellos fueron probados. Esto vale para el pueblo judío, pero también hay hombres justos y rectos en todas las religiones, incluso en aquellos que no tienen ninguna religión. Sabiduría 6:17. Y les dio leyes que son seguridad e inmortalidad que les lleva cerca de Dios. La ley, al final, es seguridad e inmortalidad, porque hay muchas leyes ya en el Antiguo Testamento que solo tenían sentido desde la fe. ¿Por qué debo dejar de comer este tipo de carne o este tipo de pescado? ¿Por qué ahora tengo obligatoriamente que descansar? ¿Por qué no puedo hacer esto o lo otro? Si me vendría mucho bien de hacerlo. Son seguridad e inmortalidad que lleva a uno cerca de Dios. Lo mismo pasa en el Nuevo Testamento. Tenemos leyes que solamente por la fe pueden ser obedecidas. Si no, no tendrían sentido. Nunca hay un conflicto realmente entre mi felicidad y la ley, porque algunos sacerdotes, etcétera, dicen, no, bueno, tampoco te preocupes. La ley de Dios dice esto, pero Dios es bueno, Dios es amor. Esa frase es correcta según se diga, pero si el sentido con el que se dice esa frase es, en el fondo, incumple la ley, no pasa nada, pues es un error. Es un error. Nunca debemos ver la ley como el obstáculo para mi felicidad. La ley santa, la ley de Dios ha sido dada por Él. Por lo tanto, Él sabe lo que nos conviene. Hay que tener confianza en Dios. Nunca debemos contraponer la ley de Dios con la bondad de Dios. La ley se nos ha dado
por bondad, como expresión de la bondad de Dios. Dios no se pone... En el Antiguo Testamento sí que creó leyes muy concretas para ver que le obedecieran. Tampoco eran leyes irracionales. Cada ley del Antiguo Testamento tenía una razón de ser. Pero sí que dice, no comáis de esto. No os vistáis mezclando en la tela estas dos distintas materias. No unzáis el buey al asno. Va dando leyes para decir, vamos a probar a este pueblo en la obediencia. No significaba que cualquier transgresión de cualquiera de esas leyes ya era un pecado espantoso, no. Hay toda una gradación y a veces dice, no, esto es abominación. No dice que sea una abominación uncir el buey con el asno o mezclar dos tipos de tejido en una sola prenda. Hay una ley que dice eso. Pero hay otras cosas que dice esto es abominación. Y hay otros momentos en que dice de algunas cosas que claman al cielo. Por ejemplo, derramar la sangre del inocente. O sea, hay una gradación. Pero en el Nuevo Testamento ya la ley ha pasado y la ley que tenemos es la ley eterna, la ley de la moral. No hay nada arbitrario allí. La obediencia es el modo en que se muestra la fe, se desarrolla la fe, se acrisola, como en un crisol el metal, la fe. Yo hoy escuchaba, bueno, pues un predicador que contraponía eso, ley a amor. Para un lector de la Biblia eso no es posible, no es posible. La ley de Dios, perdón, es el camino del amor. Pero eso vale también para las personas. Padre, puedo abandonar a mi mujer. Me he enamorado. El sacerdote deberá quererle, deberá amarle, no le va a rechazar. Pero ante la pregunta, ¿es lícito? San Juan Bautista lo dijo, Jesús lo dijo, San Pablo lo dijo. Si uno toma mujeres para siempre y viceversa. Y viceversa. En la Biblia siempre se habla del hombre que no deja a la mujer. ¿Por qué? Porque la pobre mujer abandonada estaba lista, quedaba abandonada. Si tenía familia, sus padres, hermanos, podía ir con ellos para ocupar ya un completo segundo puesto. Pero hoy día, que hombre y mujer, afortunadamente, ocupan una posición igual, en cierto modo los dos quedan desamparados. El camino es el de la ley. Amas a Dios, obedece. Amas a Dios, sométete. No lo entiendo. Somete tu mente. No lo entiendo, Padre, no. Ahora es el momento de hacer un esfuerzo supremo. Dios no te pide nada inhumano. Sí, cosas que están por encima de lo meramente humano, eso sí. Eso sí. Dios resplandece en su santa ley. Yo puedo haber tenido muchos defectos en mi vida,
Pero cuando alguien me ha preguntado, ¿es lícito? Yo siempre le he dicho, no tengo otra respuesta que la ley de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Obedece a la palabra de Dios. Eso es fe. Si no le obedeces, yo no te odio, yo no te persigo, ni te voy a criticar, te voy a amar. Pero mi respuesta va a ser siempre la palabra de Dios. Es cierto que los confesores a veces podemos callar y adaptarnos a la debilidad de la persona, pero nunca mintiendo. Es cierto que hay personas que están tan débiles, que pueden tan poco, que hay momentos en que dices, bueno, no le hables ahora de esto, no le hables ahora de que debería devolver el dinero ilícito que se apoderó en aquella herencia. Déjalo, déjalo. No le hables ahora de que debe perdonar a esa persona y reconciliarse, porque no apagues estos rescoldos que están empezando a ser encendidos de fuego, de amor de Dios. Si ahora le pones todo delante de sus ojos, se va a desmoralizar y no va a seguir adelante. Pero la palabra debe ser verdadera. Esa ley, la inmortalidad lleva a Dios. De modo, dice el versículo 6, 17 al final, que el deseo de la sabiduría lleva al reino. Deseo de la inmortalidad. Inmortalidad, cercanía a Dios, reino. Reino. No somos islas, somos un pueblo. He dicho que iba a hablar de Dios, pero me había olvidado de que había apuntado unos cuantos versículos sobre el libro de la sabiduría en mi lectura antes de llegar a la gran explicación de Dios. Y me doy cuenta de que hoy la charla va a detenerse justo al comienzo de esa explicación de Dios, pero justo al comienzo. Tenía aquí este versículo, Sabiduría 7:7, ya en el capítulo en el que va a hablar de Dios. Los redactores que tenían ese texto de Salomón. Pero tenían el texto de Salomón porque escriben esto y el que lo dice es Salomón. Entonces, oré y me fue dado entendimiento. Llamé a Dios y el espíritu de sabiduría vino a mí y la preferí a cetros y tronos y consideré la riqueza nada en comparación de ella. El deseo de Dios, desear a Dios. Está bien la sabiduría porque nos lleva a Dios. Está bien la sabiduría, pero el fin es Dios. Está bien la sabiduría, pero puede venir el espíritu de la sabiduría. Aquí, como la palabra de Dios nos lleva a obrar, Cuando yo leía ahora a Salomón diciendo, entonces, y lo dice Salomón, pero los redactores de este libro, ellos mismos hicieron lo mismo, seguro. Y lo leía y decía, tenemos que hacerlo. Entonces oré y me fue dado entendimiento. Llamé a Dios y el espíritu de sabiduría vino a mí. Sé que estoy dando una charla, pero hagamos verdad ahora este versículo. Voy a dedicar unos instantes a que este versículo se haga realidad, porque lo que sigue después ya es
la explicación sobre Dios, en la que nos vamos a introducir, aunque el prólogo ha sido larguísimo, pero bueno, antes de penetrar ante la presencia de Dios, aunque sea en este texto. Vamos a hacer esto. Entonces oré, me fue dado entendimiento. Oremos un momento, oremos. Vamos a oír hablar de Dios. Para los protestantes que me estén oyendo, evangélicos, luteranos, esto que vais a oír, y que Lutero decidió que no formaba parte de la Biblia, es un texto del siglo I de una comunidad judía. Esto es lo que los sabios del pueblo judío pensaban sobre Dios. Con lo cual, incluso para aquellos que por no ser católicos no creéis que sea palabra de Dios, es un sumergirse en lo que pensaban esos judíos. Jesús acabó en Egipto. Jesús acabó en Egipto un tiempo, sus padres fueron a la sinagoga. ¿Qué se predicaba? ¿Qué pensaban? Pues este texto es de allí. Y no tenemos solo este texto. Tenemos del siglo II el libro del Eclesiástico, la sabiduría de Jesús ben Sirá, y otros. Incluso para vosotros, evangélicos, que este texto no es de la Biblia, pero es sabiduría. Es lo que pensaban los judíos. Para nosotros los católicos sí que forma parte del canon. Después que Salomón oró y que el Espíritu vino a él y que la prefirió a cetros y tronos. La prefería a cetros y tronos. Eso es una línea muy breve. ¿Sabéis lo que era entonces y ahora sentarse en un trono? ¿Cómo te cambia la vida el día que te sientas en un trono? Incluso ahora, que son monarquías constitucionales, que no reinan, que no gobiernan. Cambia la vida. Y aquí dice, la prefería a los cetros. Cuando antes los reyes llevaban el cetro, era el poder. ¿Cómo le cambia la vida cuando uno llega a ser presidente de una nación, jefe de Estado? Esto se dice muy rápidamente, la prefería a cetros y tronos. Pero lo dice Salomón de verdad, cuando todavía era bueno. El poder, todo no vale nada ante la sabiduría de Dios. Os lo dice el que tenía el trono y sabía lo que era sentarse en él, y el cetro. Y añade,
Consideré la riqueza como nada en comparación a ella. La riqueza. La gente pone la televisión y ve programas de comentarios acerca de famosos en que se gritan, riñen, se pasan horas y horas hablando de si este famoso ha dicho esto, de si ha hecho esto, de si se ha puesto esta ropa, de si se ha comprado esta joya, de si se han ido a vacaciones allí. ¿Cómo se puede comparar eso frente a oír hablar de la sabiduría? Si la sociedad fuera sabia, encenderíamos la tele y sí, habría programas también para descansar, una película, un documental, habría cosas para descansar, pero la gente diría, dadnos programas que nos lleven a Dios, dadnos programas que nos hagan sabios para Dios. Fijaos qué locura. Se usan tantas cosas para lo que es paja y polvo y nada. Y ojalá fuera paja y polvo. A veces es barro, a veces es detritus, a veces de las cosas que se hablan en esos programas llamados de sociedad. Es solo de lujuria, de pecado, de codicia, y además se habla con ira, gritándose unos a otros. Claro, eso tiene una influencia sobre todos los que lo escuchan, sobre todo los jóvenes que van madurando, escuchando solo eso. La preferí a cetros y tronos. La riqueza, no, considera la riqueza como nada en comparación a ella. Señor, ¿por qué no me das más riqueza? Mucha gente ora. ¿Por qué no? Hijo mío, si la sabiduría vale más, vale más. La sabiduría sin riqueza, no sabes dónde te va a llevar. Yo te doy lo que es conveniente, hijo mío. Yo te doy lo que es conveniente. Continúa el versículo siguiente. Aquellos que obtienen la amistad con Dios. Perdonad que dude un poco, pero es que estaba leyendo una versión muy literal en inglés. Fueron recomendados por los dones que venían de la instrucción. Amistad con Dios, obtener la amistad con Dios, eso es lo importante. Y seremos recomendados por los dones que vinieron de la instrucción. Dones, regalos que vinieron de la instrucción. La sabiduría de Dios, regalos, dones, amistad, reino. Lo más importante lo tenemos con solo abrir la Biblia y escucharle a Él, que nos haga poquito sabios. Pero la gente prefiere poner la televisión o los móviles para ver programas y vídeos, que no es que esté mal, pero cuando la vida entera es solo eso, cuando la vida entera es solo puro entretenimiento, después esa gente dice, no tengo tiempo. Para otras cosas sí que tienen tiempo, claro. Bien. Y entonces entramos, después de este prólogo un poco largo, ya me perdonaréis, entramos en el versículo donde ya se pone a hablar de Dios. Y sigue más versículos. Los voy a leer. No voy a entrar
a comentarlos uno a uno, porque si no, no acabaríamos esta charla nunca, pero lo voy a hacer más adelante. Sabiduría 7:22. Este texto, cuando yo lo leí, me sorprendió. Después de 2000 años desde Abraham, y anda que no era primitivo Abraham, después de David, de Salomón, de los profetas, que eran profetas, pero estos eran sabios. Un profeta no necesariamente tiene tanta sabiduría como un sabio. Jeremías a lo mejor no tuvo tanta sabiduría como Ben Sirá o como este grupo de judíos alejandrinos. Había culminado toda esa historia para dar esta explicación sobre Dios, esta descripción, este retrato. Leo. Hay en ella, se está refiriendo a la sabiduría, Dios no tiene sexo. Con lo cual, fijaos, aquí se está refiriendo a Dios con el femenino. Sofía, sabiduría, es femenino, en griego y en español. Se está refiriendo a Dios en femenino, por lo tanto, Dios ni es hombre ni es mujer, no tiene sexo. Hay en ella un espíritu, un momento, hay en ella un espíritu, hay, no dice es. Claro, cuando este texto lo leyeron los cristianos después de Cristo, dijeron, está hablando de la segunda persona de la Santísima Trinidad, está hablando del Logos. Ellos probablemente no, ellos no dijeron, está hablando de la segunda persona de la Santísima Trinidad, no. En el siglo I y II después de Cristo, dijeron, está hablando del Logos. Hablar de segunda persona y después añadir de la Santísima Trinidad, eso ya es posterior. Los sabios, lo mismo que ha habido unos sabios judíos, hubo unos sabios cristianos. Hablaron de tres personas. Después lo llamaron Trinidad. Esa palabra no aparece en toda la Biblia, pero es cierto que aunque no aparezca la palabra, existe el concepto. Está hablando del Logos. Y hay más partes en que dice, aquí de nuevo. Pero es que está muy claro. Hay en ella un espíritu que es inteligente, santo. Hay. Ellos distinguían perfectamente entre decir, es un espíritu, hay un espíritu. Hay en ella un espíritu que es inteligente, santo, único. Está hablando del Logos. Variado, sutil, móvil, claro, inmaculado, distinto, invulnerable, amante de lo bueno, diligente, irresistible, benéfico, humano. No he mirado la versión literal, estoy leyendo la New Revised Standard Version. Firme, seguro, libre de ansiedad, todopoderoso, que supervisa todo y penetra a través de todos los espíritus, que son inteligentes, puros y completamente sutiles. Porque la sabiduría es más móvil que ninguna emoción,
porque su pureza permea y penetra todas las cosas. Fijaos, este texto ahora, nosotros que somos cristianos, quizás no nos impresiona tanto, pero esto jamás lo hubiera escrito Abraham, si es que escribió algo, porque probablemente todo fue oral en la época de Abraham. Perdonad que he dado con el pie en el trípode. Jamás lo hubiera escrito el mismo Salomón. Salomón escribió algo que va a suscitar esto, pero seguro que Salomón habló con unos términos tremendamente semitas, tremendamente de aquella cultura. Sin embargo, aquí se nos da otra visión, un Dios todopoderoso, que supervisa todo, que penetra a través de todos los espíritus, firme, benéfico, invulnerable. Una lista, variado, sutil, variado en sus manifestaciones. En sí mismo Dios es único, variado en sus manifestaciones. ¿Qué es lo primero que ha dicho en la lista? Inteligente, santo, único, móvil, como si pudiera ir de aquí para allá. No la idea de, bueno, hay un Dios en lo alto de una montaña, tenemos que ir a él. No, es móvil, claro, inmaculado. Podríamos meditar cada una de estas características. Ellos dirían después, este es el logos. La palabra logos era conocida por la gente culta alejandrina y por los judíos que vivían, que los había muchos, en las tierras de lo que era Grecia, de lo que actualmente es Grecia y de lo que ellos llamaban el Levante o el Amanecer, que era toda la zona de Turquía, que era griega, aunque con mezcla también de los nativos del lugar, pero era muy griega. Ellos, si les decías el logos, los cultos eran un concepto que conocían. Dios como logos, como, es verdad que es palabra, pero de ahí pasó a significar también discurso, sin negar el primer significado, y de allí de discurso a conocimiento. Por eso la palabra logos aparece con ese sentido en muchas palabras del español y del italiano y también del inglés. El logos. El Dios que les había dado leyes y que había manifestado su poder, ahora expresaba más. Y diréis, bueno, ¿y entonces ahora hará mucho más? No, esto es como la alborada, como los primeros destellos de lo que después ya va a ser el Nuevo Testamento. Allí ya sí que la revelación se culmina. Ya no solamente son las batallas con los filisteos o las batallas contra Siria, las proezas de Judith o las historias de Esther, va a ser la sabiduría de Dios manifestada. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? El Nuevo Testamento. Voy a acabar aquí y os animo a todos vosotros a que entendáis que vivimos en una generación centrada en lo corrupto. Ya no digo en la vanidad, en lo corrupto, en las peores pasiones. A nosotros llega lo peor
volveos a la sabiduría de Dios. Volveos hacia Él. Al menos tened cada día un tiempo reservado para Dios. Lo ideal es que interiormente, aunque vivamos en las mismas ciudades, aunque tengamos un móvil en la mano, pero lo ideal sería dar la espalda a la mundanidad que enfría nuestro corazón respecto a Dios. Dad la espalda. Pero al menos dedicad un tiempo a Dios. Al menos eso. El Señor está deseando el abrazaros, el hacer como hizo con Salomón, con David y con Ezequiel y con tantos y tantos personajes. Está deseando el amor de sus hijos, hablar como un padre a sus hijos que dices, voy a hablar, pero ¿qué nos vas a contar? Sobre mí mismo. Os voy a contar quién soy, para que en ese quién soy tú te transformes. Lo que tú eres depende de lo que yo soy. Y mi inmutabilidad te puede transformar. Te puede transformar. Y entonces estarás en el mundo, pero llevarás una vida que no es de este mundo, sino la de la gracia, la vida del Espíritu. La sabiduría te llevará a esa vida. La sabiduría, mi palabra, te llevará al Logos y al Neuma Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y el Espíritu Santo te lleva al Padre. Y entonces estarás en la mano de Dios, protegido, vivificado, iluminado, confiado en mí. No temerás. Tantos padres me consultan, padre, ¿qué puedo hacer con mi hijo o con mis hijos? Egoístas, me gritan, siempre enfadados, exigentes, no comen con nosotros, viven en la casa. Transfórmate a ti misma. Suelen ser madres las que me lo preguntan muy a menudo. Transfórmate a ti misma. Llénate de Dios Padre. Tú te quejas de ese hijo respecto a ti, madre, pues que no se queje Dios Padre. Llénate cada vez más de ese amor a Dios Padre y Él te guiará. A veces poco se puede hacer, a veces poco. Los seres humanos somos libres. ¿Cómo enseñar a un hijo a que ame a su padre? Pues esa es la historia de la Biblia, la historia de un padre que atrae a sus hijos hacia sí. Y fue complicado, no fue fácil. Tú atráete a ti misma hacia Dios, Él te guiará. Pero mira cómo en la Biblia, pues eso, cuánto desamor, cuánta ingratitud. Hay que aceptar las cosas como son. Hay que aceptar las cosas como son. Pero al menos nosotros mismos podemos ser transformados por Dios. No digo podemos cambiarnos a sí mismos, a nosotros mismos. Podemos ser transformados por Dios. Eso sí, con esfuerzo. Si no le diríamos, bueno, pues transfórmame. No. Dios nos dice un poquito de esfuerzo. Pero no porque pida por pedir, como diciendo, te podría transformar sin tu esfuerzo. No. Las virtudes se desarrollan. Las virtudes se desarrollan con el esfuerzo, con los actos libres, con las decisiones. El esfuerzo, por lo tanto, es necesario para santificarnos. Bueno, aquí acabo esta charla.
Al final ha sido más sobre el libro de la sabiduría. Bueno, así han surgido las cosas. Pensaba hablar solo del párrafo último que he leído, un poco largo, sobre Dios, y al final el prólogo ha sido el tema. Pero bueno, está bien hecho. Hay pocas charlas sobre el libro de la sabiduría o del eclesiástico. Que todos nosotros, de verdad, busquemos a Dios como le buscaron esos judíos de esa ciudad con puerto que era Alejandría, o los primeros cristianos que en el siglo II pues leían estos textos y lo comentaban y lo meditaban. Nosotros debemos insertarnos en esa corriente que parte del Evangelio de Jesús. Los cristianos, pueblo que parte de lo mismo que había una genealogía que llega hasta Jesús, tenemos que sentirnos parte de una genealogía que parte de Jesús. Las genealogías de Marcos y de Lucas van hasta Jesús. Nosotros partimos de Él. No en la carne, pero sí en el Espíritu. Somos genealogía de Él en el Espíritu. Hasta pronto a todos y que seáis muy buenos, como Dios quiere. Hasta pronto.